Hola, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo y gracias por entrar en este video. Este material va a ser un poco extenso porque vamos a analizar un circuito de resistencias en serie. Vamos a hacer una gráfica del tipo corriente en función de la resistencia. Luego vamos a hacer un modelo de regresión lineal para poder linealizar la gráfica y por tanto poder obtener una pendiente e interpretar el significado físico de esa pendiente. Acá vamos a hacer los procesos poco a poco. Sin embargo, vamos a tratar de adelantar pasos obvios que ya a estas alturas muchos deberíamos tener en cuenta. Lo que vemos en la pizarra es la configuración del circuito, es un circuito en serie. Vamos a contar con 5 resistencias y una fuente de poder que suministre 9 voltios a el circuito. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir agregando las resistencias una por una y vamos a ir midiendo la, la intensidad de corriente por cada una de esas configuraciones. ¿Sí? Entonces vamos a ir construyendo una tabla de datos para ello. Vamos allá. Bien, he construido en el lado derecho esa tabla, la cual vamos a ir llenando. Para la columna de las resistencias equivalentes, por supuesto, por una resistencia van a haber 10 ohmios y como es una configuración en serie, y como lo dice acá, la resistencia equivalente va a ser resultado de la suma de las resistencias. Entonces, con dos resistencias, 20, con 3, 30, con 4, 40 y con 5, 50. Para la columna de la intensidad de corriente vamos a aplicar cada vez esta operación. Y como dijimos que teníamos 9 voltios en la fuente de poder, 9 voltios entre 10, que es la resistencia, atendiendo a esta ecuación, el resultado de la intensidad de corriente para esta fila, 0,9. Pueden hacer la operación en su calculadora. Luego 9 entre 20, 0,45, 9 entre 30, 0,3, 9 entre 40, 0,22, ya yo había hecho los cálculos previamente, y 9 entre 5, 0,18. Listo, entonces ya tenemos una tabla de datos. Lo que queda es graficar. Antes de ello voy a apuntar por acá algo que se me había pasado, es la ecuación del error relativo porcentual, en el cual vamos a hacer este cálculo para determinar qué tanto afecta las medidas que hace el humano en los valores reales. ¿Sí? Para eso se hace este error para términos de experimentos, porque hay un valor teórico y un valor experimental. Entonces lo que dice es eso: valor teórico menos valor medido entre valor teórico multiplicado por 100. Esta ecuación la vamos a utilizar al final para ver qué tanta efectividad tienen estas operaciones. Entonces vamos a graficar esto. En la pizarra tenemos ya para graficar, tenemos el eje X y el eje Y. Hemos llamado a este intensidad de corriente, o sea, aquí vamos a tener los datos de corriente y en el horizontal los datos de resistencia. Tenemos entonces los puntos ya establecidos del cálculo anterior. Cuando la resistencia es de 10 ohmios, la intensidad de corriente es de 0,9, es decir, más o menos por aquí. Vamos a ayudarnos de esto, algo más o menos paralelo. Y aquí tenemos el punto aproximadamente. Cuando la resistencia vale 20, entonces la intensidad de corriente es 0,45, es decir, acá, de 0,5 y 0,4.
punto más o menos aquí. Luego, cuando la corriente vale 30, cuando la resistencia son 30 ohmios, la corriente vale 0,3. Es decir, más o menos por acá, aproximadamente. Luego, cuando la resistencia vale 40 ohmios, la corriente vale 0,22, es decir, un poco más arriba del 0,2. Más o menos aquí. Y por último, cuando la corriente vale, cuando la resistencia vale 0,50, la corriente vale 1,8, un poquito antes de el 2. Más o menos por acá. Lo que estamos observando es un comportamiento descendente de una curva. No es una recta, sino que al contrario, es una curva. Aproximadamente así. Muy bien. Entonces no tenemos un comportamiento lineal. La forma que tenemos nosotros para obtener una pendiente de estos datos es linealizando esta gráfica, para lo cual nos toca obtener el inverso de los datos del eje horizontal, y de esa forma obtenemos esa línea recta. Vamos a hacerlo entonces. Tenemos ahora en la pizarra otra vez nuestra parte del eje para graficar, pero esta vez vamos a llamar este eje horizontal R la menos 1, o sea, el inverso de la resistencia que teníamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Construimos una tabla con los mismos valores para la intensidad de corriente, pero con los inversos de los valores que teníamos de R. Por tanto, el inverso de 10, o sea, 1 entre 10, 0,1. El inverso de 20, o sea, 1 entre 20 es 0,05. El inverso de 30, 0,03. El inverso de 40, 0,025. Y se ve ahí. Y el inverso de 50, 0,02. Y ya tenemos una serie de datos para trabajar. Nos toca ahora comenzar a graficar esos puntos para luego dibujar la gráfica. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Fíjense que ya la escala en el eje horizontal cambió. El punto más alto que nos representa acá es 0,01. Perdón, 0,1. Por tanto, 0,09, 0,08. Este va a ser 0,01. Muy bien. Entonces, 0,02 con 0,18. Sería entonces, acá estaría 0,02. Y 0,18 estaría más o menos por aquí, un poco antes del 2, del 0,2, perdón. Tendríamos el primer punto. Luego el siguiente sería 0,025, o sea, acá en esta mitad, y 0,22, más o menos acá, un poquito más arriba. Punto, siguiente punto. Luego el tercero, 0,03, o sea acá, 0,03 con 0,3. Ve que están un poco como agrupaditos. 0,05 con 0,045. Es decir, ya este está un poquito más abierto. Y 0,045 entre 0,4 y 0,5. Más o menos acá. Por último, 0,9. 0,1 con 0,9. Ese es un punto, sería más o menos por aquí. Para no borrar esto, con 0,9.
más o menos acá. Y entonces tendríamos aproximadamente una recta. Voy a llevar acá con esta cinta métrica, y lo que tenemos que hacer es unir el último punto con el primero. No necesariamente la recta tiene que tocar los puntos. Cuando uno utiliza este método de regresión lineal, es una aproximación a una recta, ¿sí? Eso es lo que se obtiene, y lo que falta es trazarla. Ya más o menos una recta. Pero ¿qué nos permite esto? Ya extraer un valor de la pendiente de esta recta y analizar su significado físico. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Como sabemos que la pendiente de una recta es m igual y2 menos y1 entre x2 menos x1, vamos entonces a tomar dos puntos y hacemos el cálculo. Dejé aquí la tabla para que podamos tomarlo. Entonces yo tomo los puntos este y este, y digo entonces y es 0,45 menos 0,22. Acá en esta parte son amperios, y abajo sería entonces 0,05 menos 0,025. Ojo con las unidades acá, que son 1 entre ohmios. Hacemos los respectivos cálculos y la pendiente de la recta me da 9,2 voltios. ¿Cómo sé yo que son voltios? Cuando yo hago el análisis dimensional, fíjense que lo voy a hacer acá, tengo unidades de corriente arriba y abajo el inverso de la resistencia. Cuando yo acomodo esto, me va a quedar unidades de corriente por unidades de resistencia, y esto se parece a esto, ¿sí? Las unidades me va a dar en voltios cuando hago el análisis dimensional. ¿Qué me quiere decir esto? Que el cálculo de la pendiente de esta recta es un valor de diferencia de potencial. Y si recuerdan bien, al principio el valor del voltaje que entregaba la fuente de poder era 9 voltios, y tenemos un valor de 9,2 ohmios. Es un valor voltios, perdón. Es un valor aproximado que nos está dando un error porque no está exactamente igual. ¿Cuál es ese error? Para eso, la ecuación del error porcentual relativo, la cual era error relativo porcentual igual, fíjense que esta ecuación venía valor absoluto de valor total, o el valor teórico, perdón, menos el valor medido entre el valor teórico multiplicado por 100%. Entonces el error relativo porcentual que nosotros tenemos es 9 voltios menos 9,2 voltios entre 9 voltios, valor absoluto, por 100. Voy a hacer esta operación entre el valor absoluto en un solo paso por cuestiones de espacio. 9 menos 9,2 me va a quedar menos 0,2. Cuando yo divido menos 0,2 entre 9, el resultado es así. Voy a hacerlo acá.
menos 0,022%. Como es el valor absoluto, yo voy a tomar el valor positivo de esto y lo voy a multiplicar por 100. 0,022%. Eso me da un total de 2,2%. ¿Por qué se toma el valor absoluto de este cociente acá? Porque en el experimento puede ser que el valor obtenido de por encima o por debajo del valor teórico. Por tanto, se toma esto porque vamos a hablar de un porcentaje. Y vemos que es un porcentaje bajo, apenas 2,2%. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Un poco para analizar las gráficas de ciertas experimentaciones. Este tipo de estudios se utiliza para muchos arreglos experimentales. Muy bien, espero les haya gustado y sugerencias o comentarios pueden dejarlas en la caja de comentarios. Muchas gracias y hasta luego.